Lo echaron sin previo aviso. Después de 20 años de servicio impecable, Rodrigo fue sacado como si nunca hubiese importado. Camina por las calles de Guadalajara cabizbajo, hasta que ve ese camión abandonado con una nota. Nadie lo puede arreglar. ¿Y si yo sí puedo?, murmura Rodrigo, con las manos temblando ante lo imposible. Pero cuando pone la llave en el encendido, algo en ese motor hace que retroceda aterrado. Lo que ocurre después le cambia la vida para siempre. El olor a grasa vieja no se iba jamás del taller Ferrusco, ni de las uñas de Rodrigo Montalvo. Era parte de él, como las cicatrices en los nudillos y el zumbido constante en sus oídos después de 25 años pegado a compresores, taladros y motores encabronados. 2 vueltas más y si sigue sonando así, es biela torcida, murmura más para sí que para el joven pasante que lo observa boquiabierto. El chaval tiene la cara brillosa, como si llevara puesta la juventud mojada, y pestañea rápido cuando Rodrigo destapa la tapa de válvulas del camión de media tonelada que ocupa la Bahía 5. El calor aplasta como un trapo húmedo. Allá afuera, el tráfico sobre Lázaro Cárdenas no para de rugir, pero acá dentro solo se escucha el chasquido de herramientas y la banda sonora constante de Radio Ranchito en una bocina pegada con cinta en el muro. Rodrigo gira lento el cigüeñal manualmente. Sus dedos son metódicos, pacientes. Ve las piezas no como fierros, sino como dominos emocionales. Una pequeña falla lanza todo al carajo. Es ahí donde demuestra su maestría, en encontrar esa microfisura que a los demás se les va. ¿Y si mejor cambiamos todo el bloque?, dice el joven inseguro. Rodrigo lo mira y lo juzga. Demasiado flojo, demasiado fácil. Estos nuevos solo saben cambiar, no arreglar. Hay que educar el oído, la nariz, la pinche intuición. ¿Sabes cuánto cuesta ese bloque? Gilberto vive de este camión. No viene aquí para que le sangremos el bolsillo. Viene porque sabe que yo puedo encontrar la pinche razón por la que la presión del aceite le baja en frío. El pasante asiente tragando saliva. Rodrigo vuelve a sumergirse en el motor. Así eran sus días, resolver lo que otros desechaban. En el taller Ferrusco, él era leyenda. El Montalvo, decían. Si él no podía revivir un motor, era hora de enterrar el chasis. Pero esa reverencia venía con sus cadenas. Rodrigo no enseñaba. No confiaba. Prefería hacerlo solo. Su estándar era su fe. Y su fe, absoluta. Fracasar no era opción. Por eso, cuando el dueño del taller, Ferrusco hijo, llegó ese viernes con una camisa demasiado planchada y una mirada esquiva, Rodrigo supo. No necesitó palabras. Mira, Rodri, los números no dan. Traigo gente joven, más rápidos, más tecnológicos. Ya ni quiero tener tantos motores viejos acá. Fue peor que una puñalada. Fue una degradación. La maquinaria moderna le comía el espacio a su técnica, y ahora decían que era caro, lento, obsoleto. Rodrigo no dijo nada. No suplicó. Apretó los labios y entregó sus herramientas. Las suyas de verdad, no las del taller. Las que él pagó con cada hora extra no registrada. Mientras salía, la cara empapada de vapor y frustración, más de uno bajó la mirada. Estaban callados, pero sabían. Había algo de sacrílego en despedir así a un cabrón que hablaba con los motores como si fueran familia. En la calle, el aire quemaba. El olor a chicharrón de un puesto cercano se mezclaba con el del tráfico y su camiseta se le pegaba al lomo. Rodrigo no tenía ningún plan. Solo un volante arrugado en la bolsa del pantalón con una dirección escrita a mano. Taller Hernández. Preguntar por Ernesto. Lo había guardado por compromiso. Ahora se prendía como brasita en la mente. Pero no. Rodrigo Montalvo no mendigaba chamba. Él arreglaba lo que otros tiraban. Y si no lo dejaban hacer eso, entonces ya no sabía quién carajos era. El calor de la mañana ya empezaba a levantar un vapor grasoso sobre el asfalto cuando Rodrigo cerró su caja de herramientas por última vez en la empresa donde trabajó media vida. Los supervisores no lo miraron a los ojos. Solo firmaron papeles, devolvieron el reloj checador y agradecieron por los servicios prestados, con un tono más seco que junta de cabezote mal apretada. Recortes, le dijeron. Pero Rodrigo, con las manos aún manchadas de aceite y el uniforme empapado en una mezcla de sudor y dignidad, sabía la verdad. Era viejo, caro, difícil de domar. Aferrado a su portafolio de cuero roto, caminó por las calles de Guadalajara como un boxeador recién noqueado, sin rumbo y sin aire. En la banqueta, el sol le pegaba fuerte. A lo lejos, el sonido de un claxon viejo le hizo girar la mirada, como si buscara una excusa para no pensar en el vacío que se le había abierto debajo de las costillas. Ese era su día libre eterno. El que nadie quería. El primero como ex. Rodrigo no hablaba de su miedo, pero estaba ahí. Lo llevaba en el cuello tenso, en los nudillos apretados. No era el desempleo. Era la posibilidad de volverse irrelevante. Y eso lo mataba más lento que cualquier falta de dinero.
Paloma lo esperaba en casa con café tibio y una sonrisa que temblaba en las orillas. Nadie lloró. Solo se sentaron y se quedaron callados, como soldados que han perdido, pero todavía sienten el arma en los brazos. 2 días después su celular sonó. Número desconocido. Rodrigo dudó, pero contestó con el deje rudo de quien no espera buenas noticias. ¿Él habla el señor Montalvo? La voz era grave, mecánica. Usaba pocas palabras, con acento de campo. Soy Gilberto Ruiz. Tengo un Kenworth T800 que nadie ha podido arreglar. Me pasaron su nombre. Me dijeron que usted es terco. Pero bueno. Rodrigo frunció el ceño. El nombre no le sonaba. Pero un Kenworth. Ese no era cualquier reto. ¿Qué tiene? Una pausa. Se escuchaba motor al fondo del teléfono, gimiendo con esfuerzo como si el propio camión supiera que estaba herido. Pierde potencia a media carga. Ya le metieron escáner, cambiaron sensores. Nada. Yo dependo de ese camión. Si no camina, no se come en mi casa. Rodrigo tragó saliva. ¿Dónde está? Taller Hernández, calle 9, allá por el Retiro. Me dijeron que don Ernesto le abre espacio si le interesa. Rodrigo no respondió de inmediato. Miró sus manos, paradas, habiéndolo dado todo, y ahora sin obra. Sintió el olor metálico del diésel aún impregnado en sus uñas. Le volvió el ritmo al pecho. Voy en 1 hora. Colgó. Paloma lo miró desde la cocina, secándose las manos en el delantal. ¿Rodrigo? Él ya estaba buscando sus botas. Voy a ver un paciente grave, dijo sin mirarla, pero tenía los ojos húmedos y el corazón pisando fondo. El taller Hernández vivía rodeado del ruido del centro viejo. Martillazos, boleros en bocinas gastadas y el tufo penetrante de soldadura mezclado con aceite usado. Olía a vidas cruzadas, a metal caliente y fracaso remendado con ingenio. Don Ernesto lo recibió sin palabras, solo un apretón de manos firme y una mirada que decía, aquí se trabaja o se estorba. Al fondo del galpón, semiencerrado entre tarimas y desconfianza, estaba el Kenworth. Gigante oxidado, casi un monstruo dormido. Rodrigo se le acercó como quien entra a una iglesia olvidada. Carlos y Javier, los aprendices, lo miraban desde el fondo del taller. Murmuraban algo, tal vez dudando de esa figura de pelo canoso y espalda cuadrada que tocaba el capó con respeto. Rodrigo abrió la puerta del motor. Olió humo quemado. Notó un desequilibrio en el calor de las mangueras. Escuchó el tic irregular de los inyectores. Ese camión estaba mal, sí, muy mal. Y por primera vez en días, Rodrigo sonrió apenas. Eso era lo que necesitaba. Un misterio. Un lenguaje cifrado que solo las manos sabias podían descifrar. No por orgullo, no por el dinero, sino porque si ese camión volvía a rugir, entonces tal vez él también. Si te gustó esta historia y quieres ver en qué acaba este enigmático camión y la transformación de Rodrigo, dale like al video y suscríbete al canal. Activa la campanita para más historias llenas de corazón, lucha y grasa entre las uñas. El destornillador giraba en la palma de Rodrigo como si esperara una excusa para ser arrojado al otro extremo del taller. La carcasa torcida del motor del Kenworth seguía abierta como una herida sin cerrar, exudando un olor agrio a aceite requemado y metal fatigado que se mezclaba con el picante dulzón de unos tacos al pastor que alguien había dejado sobre un banco de herramientas. El calor pegajoso de la tarde se colaba por las rendijas del portón, haciéndole sudar la espalda a pesar de estar quieto. «Esto no tiene sentido», dijo Rodrigo en voz baja, sin dirigirse a nadie. Carlos, apoyado en una llanta semigastada, terminó de limpiar unas bujías con un trapo sucio casi esperando algún tipo de afirmación. Algo, lo que fuera, que confirmara que estaban en el rumbo correcto. ¿Y si es la cadena de tiempo? ¿O el árbol de levas? Aventuró. Rodrigo ni lo miró. Ni siquiera respondió. En su cabeza lo que se repetía era otra cosa. Ya no tengo que probar nada. Ya trabajé toda una vida para otros. ¿Para qué matarme con una máquina jodida que ni yo entiendo? Hay cientos de camiones allá afuera, todos con problemas más claros, murmuró para sí. Este no vale el estrés. Se levantó. Su respiración era corta, como si el pecho estuviera lleno de arena. Se limpió las manos con una toalla y avanzó con paso rápido hacia la salida trasera del taller, pasando por el compresor que hacía ese zumbido agudo que le crispaba los nervios. Javier lo observó desde el banco de trabajo con los ojos muy abiertos. Rodrigo, ¿vas al baño? ¿Todo bien? Rodrigo solo alzó una mano sin mirar atrás y salió al callejón trasero. Fuera, el aire tenía ese olor ácido a gasolina caliente, mezclado con las ráfagas húmedas de una lavandería cercana. Apoyó las manos en la pared agrietada, bajó la cabeza y cerró los ojos. No puedo volver a fracasar, pensó. Ya me despidieron una vez. Si esta porquería no arranca, otra vez voy a quedar como un farsante. Ese motor está maldito, dijo en voz alta, como para convencerse. Sentía el sabor metálico en la boca, mezcla de ansiedad, sudor seco y orgullo herido. Volvió al interior después de unos minutos.
Su rostro estaba más firme, no porque tuviera un plan, sino porque había tomado una decisión. «Vamos a hacer esto a lo machetero», anunció. «Cambiamos el turbo, ajustamos el inyector y vemos si arranca. Nada de andar hurgando en planos viejos o buscándole 3 pies al gato». Carlos frunció el ceño. Javier se miró las botas. Ernesto, desde su escritorio al fondo, levantó un momento la vista, devolviéndola al instante. «Pero, si el pandeo es más profundo, el problema está en el árbol secundario. Saltarnos los pasos puede...» «No vine aquí a dar clase de teoría», cortó Rodrigo. «Vine a trabajar y salir de esto rápido. ¿Quieren aprender? Entonces sigan mis órdenes». El golpe seco de su voz rebotó entre los muros llenos de herramientas colgadas. Nadie volvió a discutir. En menos de una hora, el nuevo turbo estaba montado. El sol bajaba, lamiendo los muros del taller con una luz anaranjada y triste. Carlos conectó la batería. Todos retrocedieron un paso cuando Rodrigo giró la llave. Nada. El silencio que siguió fue aún más ruidoso que el rugido que esperaban. Nada. Ni un chasquido, ni un intento. Solo el lejano silbido de un lote de trenes que pasaban al sur de la ciudad y el lento gotear de algo, tal vez refrigerante, desde las vísceras del Kenworth. Rodrigo cerró los ojos. Su mandíbula se tensó tanto que los músculos de su cuello parecían a punto de reventar. «¿Probamos otra vez?», preguntó Javier con una voz tan tenue como el zumbido de una mosca cerca del motor. Rodrigo no respondió. Se quitó los guantes uno por uno, dejando que el sudor de las palmas se enfriara con el aire nocturno que comenzaba a invadir el taller. Caminó hacia el fondo, sin decir palabra, desgastado, los pasos como arrastrados por culpa propia, no por el peso cuerpos de tercera. La tensión se quedó flotando en el aire, espesa y amarga como el olor a grasa rancia acumulado en las paredes. Nadie se atrevió a seguirlo. Nadie sabía si ya había perdido, o si por fin se estaba dando cuenta de que así no iba a ganar. Las bisagras oxidadas del viejo portón del taller Hernández chillan con un quejido largo y metálico cuando Rodrigo lo empuja. Siente el calor del sol coserle la nuca, pero aún lo abraza más el sabor metálico seco que lleva en la lengua desde la última discusión con Paloma. Consigue algo que valga la pena, o deja ya de vivir del recuerdo. Retumbó su voz más de lo que le gustaría admitir. Adentro el ambiente es distinto al de las grandes refaccionarias donde solía trabajar. Aquí huele a aceite viejo, a fierro recalentado, a solvente tostado bajo el sol. Las risas de Carlos y Javier, jóvenes, sin coraza, sin miedo aún, rompen el zumbido de un radiador borracho de vapor. Y ahí está otra vez. El Kenworth, el maldito Kenworth, color rojo sangre desteñida, chasis agrietado como costillas viejas, motor encaprichado en estar muerto. Rodrigo no se acerca de inmediato. Lo contempla como se mira una herida que no sana. Al lado, Gilberto Ruiz, con su rostro de cuero y ojos que conocen demasiadas pérdidas, lo espera. Las manos del hombre tiemblan sutilmente cuando toma el sombrero y lo aprieta contra el estómago. «Ya pregunté por todos lados», susurra Gilberto. «Nadie quiere jugarse. Dicen que está perdido, que mejor lo venda por partes». Rodrigo traga saliva. Quisiera decirle que sí, que es lo lógico, que no se puede salvar lo que nació para fundirse. Pero ahí está su imagen reflejada en el parabrisas sucio, sin uniforme, sin insignias, sin dignidad. Ernesto se acerca, cigarrito en un borde de labios que parece siempre en construcción. «Si no le entras tú, no hay quien. Yo nomás digo, pero si quieres este espacio es con responsabilidad. No hay medias tintas aquí». Y ahí está, el punto sin retorno. No hay talleres esperándolo. No hay llantas nuevas rodando a su nombre. Solo esa bestia oxidada y una oportunidad raquítica. Rodrigo entra en la cabina. El cuero del asiento le quema los muslos a través del mezclilla. La palanca rechina como hueso roto bajo presión. Pisa el clutch. Es como hundir el pie en un pantano espeso. Un zumbido extraño vibra a través del tablero descompuesto, como si el camión respirara por última vez. Levanta el cofre. Carlos y Javier lo miran desde la banqueta, intercambiando miradas. «¿Otra vez? Ya vino otro mecánico la semana pasada. No pudo ni hacerlo encender». Rodrigo mete la cabeza entre las piezas. El olor a aluminio recalentado y conectarines quemados es fuerte. El bloque del motor tiene marcas que no cuadran con uso común. Le falta un sentido, como una frase mal escrita en un idioma que solo él conoce. Algo no calza. Una chispa atraviesa su mandíbula. No de electricidad, sino de algo que nace más profundo, casi olvidado. Hambre. No de comida, sino de dominar esa máquina. Destrozar el silencio que emite. Volver a escuchar el ronroneo grave de un motor agradecido. «Necesito 3 días», dice mientras se incorpora, sacándose una mancha de grasa con el dorso del antebrazo. «Pero esto no va a ser barato. Ni fácil». Ernesto lo mira sin parpadear. «El taller es tuyo esos 3 días, pero si no sirve se va. Tú lo entiendes».
Rodrigo asiente. Lo entiende mejor que nadie. Porque ya no hay vuelta atrás. En ese mismo instante, como si el aire lo supiera, el sonido lejano de los claxones del mercado se detiene un segundo. El calor recae con más intensidad sobre el pavimento. Una gota de sudor le escurre por el cuello hasta la espalda. Mientras camina al fondo, hacia su vieja caja de herramientas olvidada en una esquina, algo dentro ya se activó, como un switch enterrado durante años. Siente sus propias manos dudar, como si fuera la primera vez que van a intervenir un motor. Pero no huye. Destapa la caja. Pasa los dedos sobre cada herramienta. El acero frío contra su piel callosa tiene sabor a reencuentro. En un rincón, Javier murmura: «¿Y si el señor Montalvo sí puede? Dicen que antes arreglaba hasta con los ojos cerrados». Carlos no responde. Solo observa a Rodrigo con una mezcla de escepticismo y respeto incipiente. Rodrigo saca su multímetro con un movimiento firme. Vamos a ver qué dice el alma de este cabrón. Ahora sí, está dentro, hundido hasta el cuello. Y esta vez no se permite fallar. Porque el que fracasa ahora se pierde completo. Apágale, apágale ya. Un chorro de vapor silba desde debajo del capote del Kenworth, envolviendo el taller en una nube tibia con olor a aceite recalentado y metal chamuscado. Rodrigo retrocede un paso y alza la mano mientras Javier apaga el motor con torpeza. El sudor le corre por la sien, pero sus ojos están fijos en el motor como si fuera un texto sagrado. La presión sube antes de completar el primer minuto. Aquí hay algo más que una fuga, masculla Rodrigo, más para sí mismo que para los aprendices. Esto está más jodido de lo que pensé. El taller Hernández zumba con los sonidos agudos de esmeriles y el ritmo grave de martillos contra chasis deformados. Rodrigo, con la camisa manchada en las axilas y los dedos negros de grasa vieja, se inclina sobre una mesa desordenada con planos del camión desplegados como un investigador forense revisando una autopsia. Carlos se le acerca con una libreta en mano, el rostro lleno de curiosidad y el cuerpo incapaz de estar quieto. «¿Entonces sí crees que es la bomba de agua, maestro?» «Dije que podría ser. Pero un síntoma no es un diagnóstico», responde Rodrigo sin quitar los ojos de los diagramas. «Aquí», señala con un destornillador una línea torcida. «Esto no cuadra con lo que tenés conectado allá atrás. Ese cableado está mal adaptado, o es de otro modelo. Si alguien lo parchó a ojo no va a durar». Javier, que escuchaba desde el fondo con una llave inglesa en la mano, se adelanta. «Tal vez fue llevado a un taller de esos de carretera. Eso es lo que pienso. Lo matarían con piezas recicladas». «Porquería barata», dice Rodrigo torciendo la boca con desdén. Es un juicio severo, nacido de años viendo chapuzas de otros. El interior del taller huele a gasolina envejecida mezclada con tortillas recién salidas de un estanquillo al lado. Rodrigo se endereza y va caminando hacia la zona de refacciones, pasando la mano sobre los estantes metálicos, reconociendo tornillos como viejos conocidos. «¿A este camión quién le ha metido mano? ¿Tenés el historial de servicio?» «Gilberto lo compró usado. Vino de León, creo». «Entonces no tenemos un pasado confiable, carajo. Vamos a tener que partir de cero. Todo desde cero». La carcajada áspera de Ernesto Hernández se escucha detrás. El viejo lo observa desde su oficina improvisada. Un viejo escritorio de madera y una silla torcida, rodeado de calendarios con chicas en bikini y pólizas de cliente colgadas con cinta. «Te dije que el motor de ese monstruo era un laberinto», le lanza con media sonrisa. «Pero mírate, pareces otra vez el joven Montalvo». Rodrigo no se permite el gesto. Apenas un leve movimiento del mentón. Él siente la presión. Cada hora que pasa sin resultados es una losa sobre su espalda. A veces su viejo miedo resurge. ¿Y si esta vez no lo logra? Pero cuando Carlos le trae un manual de servicio deshojado, Rodrigo lo toma con manos reverentes, como si le hubiesen pasado un códice sagrado. Abre las páginas y al instante la grasa de sus dedos se imprime en los márgenes. Aquí está, versión 2005. Este detalle no lo tenía. «Mira esto, pibe», le pasa el libro al aprendiz y señala una especificación diminuta. La compuerta de derivación del radiador en este modelo es asincrónica, no responde igual cuando alcanza los 85 grados. Si lo conectaron como a la generación previa, revienta, y eso explicaría la presión. Carlos silba bajo. ¿Y eso se arregla cómo? Adaptando la calibración. Pero ojo, si el sensor ya falló una vez hay que cambiarlo. Nada de milagros aquí. Ciencia y paciencia. Durante los siguientes días, Rodrigo convierte el pequeño rincón del taller en un campo de estudio. Hace preguntas, traza dibujos sobre el cemento con tiza, desmonta el sistema de enfriamiento con el cuidado de un cirujano practicante. Los muchachos lo miran trabajar hasta tarde, bajo la luz temblorosa de los fluorescentes, con los bichos zumbando contra los tubos y el aire espeso de humedad y escape viejo. Una noche, Paloma llega con un tupper grande y lo encuentra encorvado sobre una mesa con el celular alumbrando un manual digital. ¿Vas a cenar solo por el olor del diésel o te vas a comer algo de verdad? Rodrigo alza la vista, se frota los ojos. «Dame 5 minutos, amor.
Encontré el patrón de error del código 145R. Eso tenía que ser. Lo veía venir. Ya pasaron 3 semanas en 5 minutos, Rorro. Ella deja el tupper sobre una esquina libre, le pasa los dedos por el cabello y él por un instante baja el muro. Es que si esto no sale, Paloma, si no logro que ese maldito Kenworth ruede, no sé qué carajo hago después. Te comes esas albóndigas y mañana les enseñas a esos niños lo que es ser un verdadero cabrón en este mundo. Rodrigo no sonríe, pero mete una albóndiga en la boca, mastica lento, y cuando termina, vuelve al plano del sistema eléctrico como si cada trazo fuera una plegaria. La válvula oculta, el patrón de circulación, el sensor incompatible. Cada parte lo acerca, pero también lo enreda más. Cada solución revela un fallo más profundo. Lo que parecía un motor arruinado empieza a mostrar señales de manipulación grave. Alguien quiso esconder algo, dice una noche en voz baja. Pero lo vamos a jalar de los pelos, cueste lo que cueste. El metal caliente le rozó los nudillos. Rodrigo lanzó la llave inglesa contra el suelo de concreto, donde rebotó con un eco hueco que se perdió entre los silbidos lejanos del tren y el zumbido persistente de las cigarras. El calor dentro del taller era denso, con ese olor a aceite recalentado y sudor seco que se pegaba a la piel como mugre vieja. Respiró hondo, pero su pecho se mantenía apretado. «No puede ser, carajo», murmuró, más para sí que para los chicos. Carlos, agachado junto a la caja de herramientas, le lanzó una mirada rápida, como de quien quiere ayudar pero teme estorbar. Javier seguía notando algo con la frente llena de sudor, intentando entender el nuevo error que daba el sistema eléctrico del Kenworth. Ese maldito camión. Ese rompecabezas oxidado y desafiante que no quería ceder. Rodrigo se pasó la manga por la frente. La camisa tenía ya manchas oscuras de grasa donde antes había blanco. Levantó la vista justo a tiempo para ver llegar a Ricardo Lozano con su maldito paso de vendedor de seguros. «Vengo por Gilberto», dijo Lozano cruzando la entrada con su camisa impecablemente planchada y fragancia fuerte, un contraste ofensivo en ese lugar donde todos olían a metal y esfuerzo honesto. «Le ofrecí revisar su camión con nuestro escáner digital. Gratuito, claro. Solo quiero ayudar». Rodrigo sintió que le ardían las entrañas. No solo era el descaro de presentarse allí, era la forma en que hablaba, como si todos los demás fueran obsoletos, como si él fuera solo un mecánico viejo, un fósil sosteniéndose a puro orgullo. Gilberto, que justo entraba con una bolsa de pan en la mano, se detuvo entre ambos. Lo miró, luego a Rodrigo y después bajó la mirada. La duda en sus ojos valía más que cualquier palabra. «No funciona todavía, ¿verdad?», preguntó con una mezcla amarga de pena y urgencia. Rodrigo apretó los dientes. Podría haber soltado una excusa, inventado algo técnico, como lo hacía antes. Pero no, su maldito orgullo lo empujó a otra dirección. «Todavía no. Está bien jodido, para serte franco. Pero lo voy a arreglar. ¿Y si no puedes?» El silencio era tan espeso como el aceite quemado en ese motor condenado. Solo se oía el goteo lento de algún escape mal cerrado y el lejano ladrido de un perro de barrio. «Tú sabrás si quieres correr el riesgo». Ricardo sonrió con esa ventaja cínica que solo los que no ensucian las uñas pueden darse el lujo de mostrar. Rodrigo sabía que su forma de resolver las cosas era minuciosa pero lenta, casi obstinada. No confiaba en la electrónica, en los computadores nuevos ni en los métodos modernos. Prefería el manual, el desarme completo, el paso a paso como Dios manda. Pero ese método, en este caso, no estaba funcionando. Algo más profundo, algo que no se le mostraba, lo estaba bloqueando. Tal vez era él. «Rara vez se pueden arreglar cosas rotas haciendo lo mismo una y otra vez», dijo Ricardo mientras se giraba, como dejando caer la frase sin peso. «A veces hay que evolucionar, Rorro». Rodrigo se quedó mirando los cables entrelazados como venas desconectadas. El sonido del taller volvió con fuerza. Una herramienta cayendo. El chirrido de un gato hidráulico movido a la fuerza. El paso impaciente de un aprendiz. Por fuera el sol seguía sin piedad, convirtiendo las planchas del camión en una trampa de fuego. Su cuerpo cansado pedía tregua, su mente pedía una salida rápida. Pero lo que él quería era demostrar que todavía valía la pena, a su manera. «Si se quieren largar lo entendería», dijo de pronto, dirigiéndose a Carlos y Javier sin mirarlos directamente. «¿Quién te crees que somos?», respondió Javier, quitándose los guantes y acercándose al motor. «Ya estamos hasta el cuello contigo. Acabemos esta pinche historia juntos, ¿no?». Rodrigo soltó una pequeña risa que no llegó a reírse del todo. Una grieta de gratitud en una pared agrietada por la duda. Pero sabía en el fondo que su propia rigidez, su miedo a adoptar nuevas maneras, era una barrera más difícil que cualquier problema técnico. El reloj seguía corriendo. Gilberto ocupaba ese camión, y cada día que se perdía era comida que no llegaba a su casa. La sombra de Lozano también estaba creciendo, y Rodrigo tenía que decidir si iba a adaptarse o aferrarse a su forma de morir. El motor volvió a toser una falla eléctrica al arrancar. Rodrigo aguijoneó la batería con una maldición. El camino no se abría. Y él tampoco.
¿Te está gustando esta historia de superación, sudor y fierros? Entonces dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir acompañando a Rodrigo en esta lucha contra el tiempo, la tecnología y sus propios fantasmas. Más capítulos vienen con olor a grasa y pasión por el oficio. Chispas. El giro repentino del esmeril lanza chispas que rozan los brazos descubiertos de Rodrigo, pero él no se inmuta. Tiene los planos del Kenworth abiertos sobre el tablero de metal, cubiertos de grasa y anotaciones caóticas, como un mapa que ya ha recorrido 1000 veces, sin llegar a ningún lado. La humedad en el taller es densa y tibia. El motor del Kenworth despide un tufo metálico dulce, mezcla de aceite viejo y desesperación. Afuera arde Guadalajara. Se escuchan gritos del mercado, bocinas, un trío tocando algo de José Alfredo a todo pulmón. Adentro, silencio denso. Carlos y Javier miran a Rodrigo desde el fondo del taller. Llevan más de una semana encerrados con él, desmontando, probando, fallando, otra vez desmontando. El camión sigue mudo, ni el motor arranca, ni el alma de Rodrigo parece tener más que ofrecer. Ya no es el cigüeñal, no es la computadora, no es ni el maldito sensor de árbol, murmura Rodrigo con la mandíbula apretada. Se sienta sobre una llanta vieja y se aprieta los ojos con las palmas. Carlos da un paso tímido. ¿Y si el problema no está en el motor, sino en lo que lo conecta? Digo, ¿y si es lo eléctrico? Rodrigo levanta la mano como una cuchilla. No es eso. Ya pasé 3 veces por el diagrama del sistema eléctrico. No hay corto y no hay cable pelado. El silencio vuelve. El calor se aprieta como puños sobre las cabezas. Rodrigo respira por la boca, con la nariz congestionada por la soldadura y el polvo metálico. Le zumba el cráneo. De repente, Ernesto irrumpe. Camisa empapada de sudor. Cara tensa. Rodrigo, Gilberto llamó otra vez. Dice que si no está listo para el miércoles, pierde el contrato con esa empresa de transporte de Jalisco, que es su única fuente estable de ingreso. Rodrigo se queda inmóvil. Mierda. Hoy es lunes. No acepta excusas. Dice que si no buscará otro taller. La voz de Ernesto es dura, pero no cruel. Ernesto ya ha visto esto antes. Hombres brillantes tragados por el miedo a fallar. Rodrigo asiente. Lento. Casi resignado. Mira el Kenworth como si le hablara. Si lo pierde, ese hombre se jode. Susurra, más para sí que para nadie. Después se levanta furioso, revuelve herramientas, patea un tarro. Suda frío. Paloma siempre le dijo que su problema era ese. No aguanta perder. Prefiere destruirse antes que fracasar frente a alguien. Cuarto de archivos. Rodrigo baja la escalera vieja de madera que cruje como un animal herido. Sostiene una linterna en la boca. Está oscuro y huele a mojo, aceite viejo y papel quemado. Se dedica a escarbar entre montones de manuales técnicos abandonados, fichas de mantenimiento de la era de los carburadores. Encuentra uno, polvoso, amarillo ya. Kenworth T800, diagnóstico secuencial de falla subcrónica. Lo ojea. Algo salta. No puede ser. Arrastra los dedos por una tabla. Esto no lo detectan los escáneres modernos. Su respiración se acelera mientras sigue la línea de texto. Un módulo específico, enterrado bajo el asiento del copiloto. Un sistema de bloqueo de ignición por falla secuencial, antiguo, que pocos incluso saben que existe. Salta una página y ve una nota escrita a mano. Si el sistema no reinicia tras 3 ciclos, el encendido permanece bloqueado por defecto de autoseguridad. Solo puede reiniciarse manualmente, puenteando 3 contactos en el controlador primario. Compartimentos bajo el asiento. Conexión puenteada. No eléctrica. Mecánica. Oculta. Sonríe. Pero no es una sonrisa feliz. Es una mezcla de rabia, humor negro y alivio ácido. Ha perdido 7 días peleando contra todo, cuando la solución estaba escondida justo donde nadie mira, bajo el asiento. Sube corriendo y empieza a desensamblar. Nuevamente, en el taller. Rodrigo suda como bestia. Sus manos tiemblan del esfuerzo mecánico y del pulso moral. Está metido medio cuerpo bajo la cabina del copiloto, con un destornillador largo conectado a una pinza. Javier sostiene la linterna. ¿Y si explota?, pregunta Carlos desde el fondo. Entonces al menos me muero teniendo la razón, gruñe Rodrigo. Un clic sordo, luego un pitido agudo. Todos se quedan helados. Un zumbido de sistemas encendiéndose recorre el vehículo como el latido de un monstruo recién revivido. Rodrigo salta hacia el volante. Gira la llave. ¡Rum! El monstruo despierta. El rugido brutal del motor desgarra el silencio, como si la propia tierra hubiera exhalado hondo. Todos, incluso Ernesto, corren hacia el Kenworth. Javier aplaude como un niño. Carlos grita sin entender, pero sintiendo algo sagrado. Rodrigo no sonríe.
Las manos le sangran ligeramente en la palma, donde el destornillador le pellizcó. No hay júbilo, solo un vacío lleno de cansancio, y al mismo tiempo una chispa extinguida que por fin arde. No era el camión. Nunca fue solo eso. Era él. Descubre que aún puede hacerlo. Más que eso, descubre que aún quiere hacerlo. El miedo se deshace en el rugido del motor, quemado junto con el aceite oscuro que mancha su overol. Y por primera vez en semanas Rodrigo llora. Pero lo hace mirando el Kenworth, dándole gracias por haber sido el cabrón más difícil de todos. El sudor bajaba por la nuca de Rodrigo mientras sacaba el conjunto de válvulas del Kenworth. Las tuercas estaban oxidadas como si el tiempo mismo se hubiera aferrado a ellas para que no se soltaran. Al fondo del taller, el calor hacía vibrar el aire y el humo de un escape mal cerrado creaba una bruma ligera. A Rodrigo ya no le alcanzaban las fórmulas del manual ni los consejos murmullados entre mecánicos viejos. No, el diagnóstico no daba para más. El motor tenía una falla estructural de fábrica, una maldita serie de mala ingeniería que pasaba desapercibida si no conocías ciertas ediciones experimentales del 99. Esa información no estaba en ningún papel, la llevaba tatuada en la memoria. La pieza no se vende nueva, dijo Ernesto sin acercarse siquiera. Gilberto no va a poder pagar siquiera una usada. Entonces hay que hacer una, Rodrigo murmuró sin levantar la vista. ¿Perdón? Voy a tornear la jodida pieza. Ernesto bufó. Tenía sarro en la voz, como los hombres que han tragado aceite toda la vida. ¿En dónde? ¿Con qué máquinas? No estamos en el TEC, cabrón. Con lo que hay, adaptando, como antes. Rodrigo dejó sobre la mesa la tapa del cilindro. Vibraba con el zumbido grave de una soldadora funcionando al fondo. Su corazón latía como motor desalineado. Carlos y Javier lo miraban desde un rincón, cubiertos de grasa pero atentos como cachorros a punto de saltar. ¿Van a aprender algo o solo van a estorbar?, dijo Rodrigo sin afecto, sin paciencia. Carlos se puso de pie de inmediato, inseguro. ¿Qué necesita, maestro? Rodrigo le lanzó un dibujo hecho sobre un cartón de maquinado. Ese es el diseño, Javier. Búscame un vástago que aguante rotación a alta compresión. Tiene que funcionar aunque sea solo una vez. Hasta que Gilberto cruce la frontera. No era un plan. Era una declaración de guerra. Ricardo Lozano, el perro carroñero, se había corrido la voz de que Gilberto ya no tenía camión, y andaba cortejándolo como si fuera una quinceañera. Ofertas de crédito, usada del 2010, interés cero los primeros 6 meses. Rodrigo lo sabía porque un chofer lo había comentado borracho 2 noches atrás en la fonda de Lupita. Y ese malnacido no le iba a ganar. Rodrigo trabajó 16 horas seguidas los siguientes 3 días. Dormía 2 horas sentado sobre una llanta cubierta con un trapo. Se levantaba con la boca seca y el cuello rígido, pero con los dedos desesperados de volver al torno. El taller olía a metal quemado, trapo húmedo y grasa vieja. La soldadura chispeaba como rayo helado en medio del calor pegajoso que subía del suelo. «Estás flaco, Rodrigo», dijo Paloma una noche viéndolo desde la puerta. Venía con una bolsa de papel amarilla entre los codos. Los tacos todavía humeaban. «No comen esos niños tampoco». Él levantó la cabeza. Tenía los ojos hundidos y las yemas ennegrecidas. «Voy a hacer que ese motor cante. Y si no canta, entonces gritará. Pero lo va a mover, Paloma». Ella dejó la bolsa en el mesón. Lo abrazó por detrás brevemente, oliendo a café barato y perfume marchito. Luego se fue sin más. A la mañana siguiente, Rodrigo probó la pieza forjada. Falló. El pistón se trabó por micrones. Un rugido seco, un zumbido quebrado. Silencio. Carlos lo vio destrozar la tabla de ensayo con el puño. «Hagámosla más delgada en el cuello. Aguantará igual con la presión. Yo vi algo similar en el catálogo BS9 de la Shackman», aventuró el muchacho, voz tenue, mirada esquiva. Rodrigo lo fulminó con los ojos. «¿Estás seguro o estás inventando?» El aprendiz no contestó, pero no se movió. Rodrigo suspiró, volvió al torno, ajustó los parámetros. Si estaba equivocado, le estallaría la pieza en la puta cara. 3 horas después, cuando el motor rugió, no fue como antes. Fue con rabia, como un monstruo despertando de un castigo injusto. Todos aplaudieron. Rodrigo no. Él se arrodilló junto al eje ensamblado y cerró los ojos. Escuchó la vibración, analizó el ritmo. Sabía que aún no estaba listo para salir a carretera, pero estaba vivo. Ricardo Lozano aparecería en cualquier momento a recoger los restos del trato con Gilberto. Se iba a llevar una sorpresa. El día siguiente, envuelto en el humo y bajo el sol rajante de Guadalajara, Rodrigo se apareció en el negocio de Lozano con un sobre de diagnóstico escaneado y una foto del motor encendido. «Dile a tus clientes que ya no tienes exclusividad con los imposibles. Aquí también sabemos levantar muertos». La guerra había comenzado. El aire en el taller era espeso, caliente, cargado de olor a aceite quemado y metal oxidado.
Afuera, el sol de Guadalajara caía sin perdón, filtrándose por los paneles de zinc con un fulgor rabioso. Dentro, Rodrigo tenía media camisa empapada de sudor, las manos negras hasta la muñeca y los ojos hinchados de tantas horas sin dormir. «Carlos, pásame el diagrama del sistema de presión de válvulas», gruñó, sin levantar la vista del motor abierto del Kenworth. Carlos corrió hasta el mostrador improvisado, pero regresó con las hojas en la mano, nervioso. «Rodrigo, no está». «¿Cómo que no está?» «Se lo llevó Javier anoche. Dijo que iba a estudiarlo en casa, que hoy no venía porque tenía que llevar a su hermana al hospital. No me avisó». Rodrigo soltó una herramienta que chocó contra el piso con un estrépito metálico. Le dolieron los dientes de tanto apretarlos. «Eso no se hace, cabrón. Esto no es un pinche juguete, es nuestra chamba. Un mal torque y se va todo al carajo». Carlos bajó la mirada, el rostro tiznado de grasa y vergüenza, como un niño atrapado robando pan. Rodrigo se frotó la frente con la mano sucia. La adrenalina lo fortificaba, pero también lo empujaba hacia el abismo de su propio defecto. Exigencia al borde de la rigidez. No delegaba porque no confiaba, gritaba porque no quería fallas. Pero ahora era evidente. Lo estaba haciendo solo, y lo estaba haciendo mal. «Me la voy a jugar sin el manual», murmuró, más para sí que para Carlos. Lo sabían. El tiempo se les venía encima. Gilberto necesitaba el camión para una entrega urgente el día siguiente. Si no lo entregaban funcionando, él perdía el contrato con la distribuidora de autopartes. Y con eso los nuevos trabajos que le había prometido a Rodrigo se irían al diablo. Rodrigo se arrodilló nuevamente frente al motor. Su espalda crujió como cáscara seca. Hizo un ajuste rápido al sistema hidráulico sin la referencia completa. En su mente se apoyaba en una imagen antigua, de un Kenworth parecido que reparó en Jalisco, 10 años antes. Confió en su memoria, su instinto. La alarma del sistema soltó un pitido chirriante. Algo no encajaba. «Apágalo, apágalo, apágalo», gritó. Demasiado tarde. Un chorro de vapor a presión explotó desde el compartimento. Rodrigo no alcanzó a cubrirse. El gas caliente le quemó el brazo izquierdo con un silbido asesino. Cayó hacia atrás. El grito quedó atragantado en la garganta. Respiró con dificultad, las costillas inmóviles por el golpe contra el piso. El taller vibraba. Carlos gritaba su nombre. Ernesto corría desde la oficina. Todo se volvió ruido, calor y ese maldito olor a caucho derretido. Lo curaban ahí mismo, en la camilla improvisada del fondo. El botiquín era generoso, pero no mágico. Ernesto le envolvía el brazo con vendas mientras Rodrigo mascullaba entre dientes. Una putita válvula. Eso era si hubiera tenido el diagrama. «Nadie te apura, Montalvo», dijo Ernesto severo pero no cruel. «Ya hiciste lo posible». Rodrigo lo miró, los ojos encendidos como carbón. «¿Y eso qué carajos sirve? ¿Decir que lo intentamos? ¿Gilberto va a alimentar a su familia con mi intento?» «Tú no eres Dios, cabrón. Es un taller, no un milagro». Rodrigo apartó la mirada. Saber que hacía todo por el bien de los demás no aliviaba el ardor del fracaso, ni el del brazo vendado, ni el del orgullo roto. Y sin embargo, más hondo, le dolía el relámpago tóxico de una idea. Tal vez Ricardo tenía razón. Tal vez ya no era el hombre que podía con todo. Al día siguiente, antes de que el sol calentara los techos de lámina y despertara el canto sucio del centro, Javier llegó al taller con los diagramas en la mano, sudado, con los ojos rojos de haber pasado la noche en vela junto a su hermana. Carlos se le lanzó encima. «Rodrigo se quemó, imbécil. Soltó el vapor en la cara por tu culpa». Javier se congeló. Desde el fondo Rodrigo se obligó a levantarse de la silla, el brazo vendado colgando, inútil. El ambiente olía a desinfectante barato y metal rancio. El silencio era espeso. Hasta las herramientas parecían contener la respiración. «Dame ese diagrama», dijo la voz ronca. «Vamos a arreglar esa válvula». Los tres. Ninguno se movió. «Esto no es para santos ni para ángeles. Es para los que se equivocan y lo vuelven a intentar. Y ustedes se equivocaron, como yo. Pero aquí nadie va a tirar la toalla». Carlos y Javier se miraron. Devastados, sí, pero con algo distinto encendiéndoles la mirada. Rodrigo extendió su única mano libre. «¿Pues qué? ¿Se va a arreglar solo ese pinche camión?» Los dos asintieron. El tiempo corría. El contrato de Gilberto seguía pendiente. Pero ahora, más que la promesa de un cheque o una reputación, Rodrigo sentía que había algo más valioso en juego. La dignidad del trabajo bien hecho. Por todos. No por uno. El sudor le escurre por la ceja izquierda justo cuando el destornillador se le resbala entre los dedos. Rodrigo lo mira en el suelo sucio del taller, como si fuera el símbolo inequívoco de su propia derrota. El motor sigue muerto, inmóvil como un buey cansado que ya no responde al látigo. Madrugada. Ni un alma despierta en el taller Hernández, salvo él. El aire huele a aceite rancio, metal quemado y esa humedad agria que se pega a la piel tras muchas horas atrapado entre fierros calientes y esperanza rota. Aprieta los ojos.
El silencio es tan espeso que cada gota que cae del grifo oxidado suena como un disparo. Su torso aún tiembla del esfuerzo del último intento por arrancar el Kenworth, pero nada. Otra explosión débil, otra tos mecánica que no desemboca en vida. Otra derrota. Un golpe seco interrumpe su letargo. Es la puerta trasera que se cierra de golpe con el viento. Rodrigo se gira instintivamente con una respiración contenida, la espalda tiesa, pero no hay nadie. Solo sombras largas de las herramientas colgadas. Suda, aunque hace frío. Se frota las palmas, las tiene entumidas, la grasa endurecida como cáscara. Camina a paso lento hasta el banco de trabajo. Sobre él todos los manuales abiertos, llenos de anotaciones, resaltadores desvanecidos, pestañas con fechas garabateadas. Sentado como un viejo que ya no quiere luchar, Rodrigo los hojea casi por inercia, como si solo buscase evitar pensar en lo evidente. Falló. Después de tanto, aún falló. Se pasa una mano por la cara. Huele su propio agotamiento, esa mezcla entre fe desgastada y sudor seco pegado a la barba. Paloma tiene razón, piensa. Tal vez solo está estirando lo inevitable como una banda elástica por miedo al chasquido final. Si no puede con esto, nadie podrá, le había dicho Gilberto con los ojos súplicas hace 2 semanas. Y ahora se imagina su rostro. Desamparado. Necesita ese camión. Rodrigo no está salvando un motor viejo. Está arrastrando consigo el sustento de otro hombre. Y si fracasa, fracasan los dos. Traga saliva, fría, amarga. Siente una vibración repentina en el bolsillo trasero. El celular. La pantalla agrietada revela un mensaje de voz. Es Javier. La hora, 03:12 AM. Profe, sé que es tarde pero no podía dormir. Estaba revisando los planos digitales del Kenworth T800 que usted nos mostró en clase. Noté algo raro en el diagrama de la central Fueltech. Puede ser que esté conectada a tierra por el loop viejo del G1, si es eso. El sistema nunca va a encender completo. Tal vez no es el turbo. Es el maldito aislamiento. Bueno, perdón. Tal vez estoy diciendo una burrada. Solo quería compartir. Rodrigo se queda en silencio con el celular pegado a la oreja. No dice nada. No respira. Y lentamente, algo sucede en su rostro. Una tensión casi agresiva se dibuja entre sus cejas. Sus ojos escanean mentalmente todo el circuito, como si pudiera verlo desplegado sobre la mesa, capa por capa. Una chispa entre la desesperación. Se levanta de golpe volcando una silla y abre la caja de fusibles con manos frenéticas. Busca, compara, memoriza. Lo que dijo el muchacho. Lo que ignoró tantas veces por aferrarse a su propia visión. El defecto fatal. No escuchar. Siempre convencido que él sabía más. Que los chicos podían mirar, pero no ver. Y ahora, uno de ellos le dio la clave. Toca el conector con la yema del pulgar. Fino como papel de cigarro, el cable de tierra está pelado, arañado en espiral, oculto debajo del aislante viejo. Una conexión maldita, invisible a simple vista. Levanta la mirada. El aire huele distinto. Como ozono. Como cuando termina de llover y uno siente que algo está por romperse. Se sienta frente al motor. Sus dedos tiemblan, pero esta vez no es duda. Es precisión que regresa. La suya. Y la de ellos. Abuelo, padre, los hombres que lo formaron. Y ahora estos chicos. Carlos, Javier, los que vienen detrás. A esa cadena por fin se permitió pertenecer. Cambia el conector. Espera. Acaricia suavemente la llave. La gira. ¡Boom! El motor ruge como una bestia herida que despierta con furia, escupiendo humo y fuego. Rodrigo apenas lo oye. Solo siente como el pecho se le abre, como si por dentro alguien respirara además de él. Sus piernas ceden, se apoya en el capó caliente y ríe. Una risa rota, apagada como escape de válvula. Pero risa al fin. Recoge el celular. Marca. Carlos. La voz le tiembla. Despierten a Javier. Díganle que venga al taller. Díganle que funcionó. Pausa. Y que ahora sí, tenemos que contarlo al mundo. Un chirrido de fierros calientes espeta el silencio cuando Rodrigo aprieta el último perno del tren motriz del Kenworth. Sus dedos, ásperos, ennegrecidos, tiemblan no por cansancio sino por algo más profundo. Esa línea fina entre la ejecución y el naufragio. El corazón le martilla el pecho mientras se incorpora, limpiándose el sudor con el embés del brazo. Carlos lo observa en silencio, labios entreabiertos, como si presenciara una enfermedad curarse en tiempo real. ¿Eso fue todo?, pregunta Javier con voz rasgada, como si temiera interrumpir algo sagrado. Rodrigo no responde. En su mente cada diagnóstico fallido de mecánicos anteriores le da vueltas como una varilla de motor rota. El defecto de fábrica del modelo que casi nadie leyó en los viejos boletines de servicio. El alineamiento irregular apenas perceptible.
La vibración sutil que revelaba torsión estructural. Lo procesó todo. Lo corrigió todo. Y sin embargo, ahora sí, prende. Su voz suena hueca, agotada. Carlos gira la llave en el tablero. Un crack eléctrico. Silencio. Después el rugido. Profundo, parejo, firme como un juramento. El motor del Kenworth cobra vida como un toro bravo que al fin encuentra su ritmo. Rodrigo cierra los ojos. Pero justo en ese momento, el portón se abre con violencia. Ricardo Lozano entra en el taller con un séquito de empleados vestidos como si fueran a una exposición de autos. En su mano trae un folleto impreso con colores brillantes. Servicio Premium Lozano. 30% menos, 100% mejor. Su sonrisa brilla tanto como los dientes falsos que la componen. Ah, con que sí pudieron hacerlo andar, dice mirando el camión como si fuera de su propiedad intelectual. Aunque dudo que dure. ¿Le contaste a Gilberto cuántos años tiene ese cárter? ¿Y las condiciones del eje trasero? Rodrigo no responde. Camina hacia él sin prisa, los pasos pesados resonando sobre el piso grasiento del taller. Por un segundo, el olor a diésel parece espesarse como un animal que huele pelea. Yo no regalo palabras, Lozano. El camión está bien. El trabajo es honesto. Lo dice sin levantar la voz. Pero algo en su tono hace que hasta los aprendices dejen de respirar. Ricardo se adelanta. Demasiado cerca. Huele a loción cara mezclada con impaciencia. La honestidad no paga nóminas, Montalvo. El trabajo fino sin negocio es solo vanidad con grasa. ¿Crees que unos mocosos, señala Carlos y Javier, van a aprender algo de ti que Google no les grite en 10 segundos? Rodrigo entrecierra los ojos. Como si en Ricardo estuviera viendo todos los directores que lo despidieron, todos los dueños que le dijeron «estás viejo», todas las veces que priorizaron velocidad antes que precisión. No, Ricardo. Desliza la mano por el borde del Kenworth, sintiendo la vibración con los dedos como quien palpa el pulso de un hijo enfermo que ha vuelto a respirar. Aquí no enseñamos atajos. Enseñamos responsabilidad. Enseñamos respeto. Enseñamos a ver una máquina como algo que puede darte dignidad. No solo dinero. El silencio es absoluto. Ni los autos de afuera se escuchan. Ricardo parpadea, confuso. Su mandíbula se tensa. Está acorralado, no con herramientas, sino con autoridad. Gilberto Ruiz entra al taller detrás de Ricardo. Camina cojeando, pero firme. Trae una libreta en mano. Ya escuché, y me basta. Montalvo, extiende la libreta donde hay una hoja firmada. Has devuelto a mi familia el único ingreso que tenemos. Este camión es más que un motor. Es escuela, comida y techo. Gracias. Lo dice con voz rota. Rodrigo se queda helado. Hasta que Gilberto coloca la mano en su hombro. Huele a jabón económico y café recalentado. Es un olor humilde pero irreemplazable. Y ustedes, dice Gilberto mirando a Ricardo, métanse sus descuentos donde no les dé el sol. Yo le pago más a quien trabaja con el alma. Ricardo gira sobre sus talones. Su séquito lo sigue, nerviosos. Pero antes de salir completamente, voltea por última vez. Un camión no hace una carrera, Montalvo. Pero una carrera puede dar vida a muchos camiones. Eso es lo que tú nunca entendiste. Cuando el portón vuelve a cerrarse, un leve aplauso rompe el aire. No uno coordinado. Uno tímido, pulmonar. De Carlos I. Luego, Javier. Incluso Ernesto desde la oficina aplaude despacio, el alma colgada en los ojos. Rodrigo no sonríe. Solo respira, como si al fin liberara un aire que llevaba años retenido en los pulmones. Carlos, Javier. Limpien sus manos. ¿Para qué? Porque mañana mira el Kenworth rugiendo con el sol reflejándose en el parabrisas. Tenemos que afinar el turbo, y ustedes dos van a hacerlo solos. Los chicos se miran, incrédulos. Rodrigo Montalvo se vuelve hacia el fondo del taller con la espalda erguida. El ruido constante del motor le canta una canción vieja. La de los que fallan se levantan y enseñan. Porque lo técnico cura metales, pero lo humano arregla futuros. La ovación lo agarró desprevenido. Rodrigo giró la cabeza lentamente, desde el micrófono hacia el auditorio. 120 jóvenes lo miraban con ojos tan abiertos como carburadores viejos que uno debe soplar para revivir. Algunos aplaudían de pie. Otros ya sacaban el celular para grabar su frase final, esa que ni sabía que tenía tan ensayada. Un motor nunca está perdido, solo está esperando a quien se atreva a entenderlo. El sudor le resbalaba por la nuca, pero esta vez no era por el calor sofocante del auditorio municipal. Era otra cosa, tal vez alivio, o vértigo, como cuando uno sabe que apretó el último tornillo, pero igual enciende el motor con el corazón en la mano. La directora del instituto lo tomó suavemente del brazo y lo acompañó hacia el fondo del escenario, sonriendo como si él hubiera salvado su mundo. Y en cierto modo, así lo sentía ella. Y también Carlos, Javier, Gilberto,
Ernesto y todos aquellos que habían visto ese viejo Kenworth rugir otra vez entre el polvo del taller. En el patio del instituto, Rodrigo encontró a los aprendices esperándolo. «¿Qué tal estuve?», preguntó, quitándose con torpeza el pequeño micrófono de la solapa. Javier rió con una barba que no había terminado de crecer. «Mejor que el turbo del Kenworth cuando por fin jaló». Carlos levantó el puño en alto, como si ese fuera el nuevo gesto oficial del oficio. «Dijiste lo de los engranes al alma, viejo. Eso fue una joya. Hasta la morra de la fila uno lloró». Rodrigo miró al cielo, salpicado de un gris filoso. Olía a tormenta vieja, a aceite quemado mezclado con barsol, pero también a futuro, a ozono, a cosas que empiezan. «¿Y el taller?», preguntó bajando la voz. Ernesto le metió lana, compró un elevador nuevo. «¿Y el lozano ese?». Carlos hizo un gesto obsceno con el pulgar, perdiendo clientes como válvulas salidas. Rodrigo asintió. No era hombre de alegrías estrepitosas, pero una sonrisa leve, contenida, se dibujó detrás de su bigote. Ya estaba otra vez donde tenía que estar. En el taller Hernández, los días siguientes fueron una mezcla de rutina y renovación. Rodrigo llegaba al amanecer como antes, pero ya no caminaba con la espalda doblada por la sospecha de no ser útil. Ahora enseñaba. Armaba el café antes de ensuciarse. Dejaba las llaves de paso abiertas para que los jóvenes probaran sus arreglos. A veces se equivocaban. Él también. Pero ahora, cada error era oportunidad. Una válvula mal calibrada, un ruido en falso, un código en la computadora de diagnóstico. Todo era materia prima para el día siguiente. El Kenworth, que antes ocupaba una sombra larga de fracaso al fondo del taller, ahora descansaba impoluto al frente. Gilberto pasaba cada tanto, sonriente, con su bigote perfectamente recortado y la camisa siempre limpia. A veces traía pan dulce, a veces solo traía silencio y una mirada que agradecía sin palabras. Paloma también parecía distinta, no porque amara más o menos a Rodrigo, sino porque él volvía a casa con algo distinto colgado de los hombros. Ya no era el peso del «¿y ahora qué haré?», sino el cansancio legítimo del que cumple su propósito día tras día. Una tarde encontró en la mesa del comedor un sobre blanco. Por fuera estaba escrito: «Invitación oficial al Encuentro Nacional de Técnicos Industriales, Querétaro 2026. Ponente, Rodrigo Montalvo». Paloma lo miró con los ojos llenos de travesura. «Y decías que nadie escucharía tu historia». Rodrigo lo sostuvo como si fuera una pieza frágil de repuesto, uno de esos tesoros que ya no se fabrican. «No es mi historia», dijo. «Es la historia del que no se rinde, y la tenemos todos». De fondo, Guadalajara seguía siendo la misma. Las trompetas callejeras peleaban con el rugido de claxons apurados. El olor a tamal asomaba en cada esquina. El calor seguía haciendo que la grasa en los motores pareciera sudar con uno. Pero ahora las manos de Rodrigo estaban más firmes, sus decisiones más claras, su miedo al fracaso domado. No eliminado, pero dominado. Como un chequeo final antes de soltar el freno de mano. Después de todo, él sabía que cada persona es como un vehículo viejo, tan lleno de historia como de posibilidades de volver a andar. Y ahora, si te inspiró esta historia, dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque todos en algún momento necesitamos a alguien que nos enseñe a arrancar otra vez.